voy a volver a cambiar la escala. Voy a volver a cambiar la escala. Porque la verdad que los valores que tengo están todos próximos a 10. Entonces, vamos a cambiar la escala. Vamos a cambiar la escala y vamos a ponerle una escala que parta de ahí, del punto. O sea, que acá tenga 10. Donde yo marqué en este punto. Que tenga 10 ohms, que lo tomo como referencia. Y después que tengo 13 ohms. Tengo 13 ohms, que es el valor más alto. Tengo el valor más alto, 1345. Entonces voy a tomar una escala que me va a dar, voy a medirlo así, 1, 2, listo. 2 centímetros y medio. La escala va a ser así. 10 ohms, 10 ohms, perdón, si acá marqué 10, acá voy a marcar 8, acá abajo. Acá voy a marcar 8. 8, entonces hice 1,5 centímetros. Mi escala me va a quedar que 2 ohms, mi escala me va a quedar que 2 ohms van a ser 1,5 centímetros. Bueno, y sigo. ¿Dónde voy a tener 11? Acá. ¿Dónde voy a tener 12? Acá. Y 13. Lo voy a tener acá. Podría ponerle más, ¿no? Que 2 ohms son 2 centímetros. Pero bueno, hagan ustedes una escala más amplia. 2 ohms, 2 centímetros, o a partir de 10. Ahí creo que está bien. Ustedes están haciendo, les está quedando más o menos el gráfico. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos que marcar. ¿Cuándo teníamos 10? ¿Cuándo teníamos 10? Y teníamos 10 ya es... Vamos a empezar por el más grande, 1345. Vamos a suponer que 1345 está por acá. Por acá tengo 1, acá tengo 14. 1345 está por aquí. Y 1345 lo tenía para 3200. Bien. Entonces acá tengo un valor de la impedancia. Ahí.
Después teníamos para 3600 tenemos 10,85. ¿Digo bien? 3600, 10,85. Entonces vamos a marcar 10,85. Estaríamos por acá, más o menos. Y este 10,85 está en 3,600. Ahí. Bien. Ahí tengo el otro valor de esa impedancia. Y después en 4000 teníamos 10. Justo en esa frecuencia que se hacían las dos iguales, la reactancia capacitiva con reactancia inductiva. Y ahora en 4400 teníamos 10,7. 10,7, o sea que 10,7 andaría más o menos, andaría por acá. Y ahora voy a tener idea cómo varía con la frecuencia la impedancia. Porque el último valor era 12,4 a 4800. 12,4. Ya con estos puntos, 12,4 vamos a suponer que esté por acá. Un minuto. Doce coma cuatro en 4800. Y ahí tengo una idea con estos puntos, una idea más o menos de cómo va a variar la impedancia. En este caso yo le puse velocidad angular, pero no se olviden que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, o sea que prácticamente estoy haciendo también la variación de la impedancia con la frecuencia, porque la velocidad angular va a depender de la frecuencia. Y entonces acá va a quedar una curva que va a ser, tengo que unir más o menos los puntos. Esto va a ir así.
Este va a ser el punto más bajo. Justo a donde la impedancia vale 10 ohms. Y ahora lo que me piden graficar es los ángulos. Entonces acá los ángulos voy a poner una escala y voy a poner, los ángulos van desde, a ver, tengo 36, 20, 22, 42, o sea, podría poner que de acá a acá tengo 10, acá tengo 20, 30, 40, y acá menos 10. Está bien porque estoy tomando el 0 lo estoy tomando acá. Se dan cuenta que cómo estoy graficando con esto, ¿no? Sí, sí. Yo el 0 acá lo tomé acá. Y esto también, yo les había dicho que podía colocar este eje acá, superpuesto acá, pero se va a complicar bastante. Se va a complicar bastante porque vean la escala, el 0 donde está, de ángulos, y el 0 de impedancias estaría por acá abajo, ¿no? Entonces vean, no sé si quedaría bien el gráfico, por eso me lo están pidiendo y hacerlo de esta manera, separado. Bueno, sigo y acá voy a tener menos 20, menos 30, menos 40. Y bueno, tengo que de nuevo estar uniendo los puntos. El punto más fácil es el de, uno lo recuerda, que es este que está acá y acá. Bueno, coincide con este valor. No tendría por qué coincidir, pero me coincide acá. Acá el ángulo vale 0. Entonces, 4400, 4800, voy a tener ángulos positivos, y 3000, y por debajo de 4400 es el efecto capacitivo. Entonces, vamos a ver el efecto capacitivo, la de 10,85 me daba menos 22, en 3600 me daba menos 22,78. Menos 22,78, pienso que por acá voy a borrar algunos. $22,78. Y eso estaba en 3600. Ahí. Y después teníamos otro valor, que dije, en 3200. Y en 3600, perdón, en 3200
El que marqué recién es en 3600. 22,78. El que marqué recién es en 3600. A ver si puedo ir para atrás. Acá. El que marqué recién es este. Y en 3200 el ángulo es menos 42. 3200 el ángulo es menos 42, o sea que estaría por acá. Acá, en 3200. O sea que también me va a dar como una curva, ¿no? Medio como una recta me está quedando acá, que vendría así. Bueno, pasaría por ahí, iría acá. Esto es el ángulo. Y esto que está acá es la impedancia. Y después me faltan 4400, que es 20,9, 21. 4400. $20,9. $4,400. Acá tengo otro punto, el ángulo. Y el último, para completar la gráfica, $4,800 es 36. Vamos a poner, aplicar por acá, 36. $4,800. Está justo acá. Entonces, ahí puede ser que se curve un poco. No es exactamente una recta, pero más o menos ahí tenemos idea de cómo está variando, lo que nos pedía el ejercicio, cómo varía la impedancia y cómo varía el ángulo de la impedancia. Esto es lo que nos pedía el ejercicio para darnos cuenta qué forma tiene la impedancia, que lo podríamos haber visto acá. La clase pasada
cuando hicimos este gráfico, vean ustedes que quién está priorizando por debajo de este valor de frecuencia, por debajo de este valor de frecuencia, donde XL se hace igual a XC. El que está priorizando es la reactancia capacitiva frente a la reactancia inductiva. Los valores de la reactancia capacitiva siempre van a ser mayores a que los de la reactancia inductiva. Por lo tanto, si yo hago punto a punto la suma de este valor de R que está acá, este valor de XL que está acá, y el valor de XC que está acá, me va a dar un valor que va a estar por encima de R. Y si voy haciendo punto a punto la suma de las tres curvas, me voy a encontrar de que voy a tener, acá se me va a ir del dibujo, pero igual lo voy a hacer, va a ser una cosa así, que va a venir desde valores muy altos, va a pasar por acá y después se va a ir de nuevo a valores muy altos. Esto va a ser la impedancia, que es exactamente lo que tenemos acá. Es así como va a variar, yo lo puedo decir, lo que va a variar siempre la impedancia, donde tengo un sistema que la frecuencia, que es esta, acá, esté variando. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el circuito, o la impedancia en este caso, porque es una impedancia, podemos sacar una conclusión que al ir variando la frecuencia en una impedancia Z igual a R más JXL menos XC, lo que quiero decir es que esa impedancia es de esta forma. Tiene una componente resistiva, una componente inductiva y una componente capacitiva. R, L, C. Entonces, al ir variando la frecuencia en una impedancia de este tipo, se observa del gráfico en el gráfico que para un valor de omega igual 4000 radianes por segundo, las reactancias inductiva y capacitiva tienen el mismo valor. En ohms. Tienen el mismo valor en ohms.
Por lo tanto, se anulan ambos efectos, ambas reactancias. Y la impedancia toma su valor mínimo. Y es de carácter resistiva pura. Bien. Cuando Z de impedancia toma ese valor mínimo, ocurre a una omega igual 4000 radianes por segundo. Por lo tanto, podemos calcular a qué frecuencia ocurre la anulación de XL y XL. Omega de 2pi por F, o sea 4000 dividido 2pi, me va a dar la frecuencia en que ocurre eso. Vamos a hacer la cuenta. Eh, 636,64 ciclos. La frecuencia, a la frecuencia de 636,64 ciclos por segundo, o recuerden que tengo dos unidades para la frecuencia, Hertz. A esa frecuencia, a esta frecuencia, de 636,64 Hertz se la conoce como frecuencia de resonancia. Se dice que el circuito está resonando. Está en resonancia
perdón, se dice que la impedancia está en resonancia. En resonancia. Bien. La idea de este ejercicio y lo que estuvimos viendo la clase pasada es llegar a esta conclusión, que un circuito serie o un circuito paralelo puede entrar en un estado que se llama que el circuito está resonando. Y cuando el circuito está resonando, en la parte eléctrica estoy en la peor condición. ¿Por qué? Porque si me ocurre esto en un circuito, tengo un aumento de corriente. Porque si el circuito en conjunto entra en resonancia, nosotros ahí vemos de que la impedancia toma un valor mínimo. ¿Sí? Y ese valor mínimo, por ley de Ohm, ¿sí? Disminuye la impedancia, aumenta la corriente. Entonces miren lo que son las cosas, porque que un circuito entre en resonancia, por ejemplo, un circuito de esta forma, por ejemplo, un circuito serie, formado por una resistencia, una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva, me piden calcular la frecuencia de resonancia. Condición de la resonancia es que el módulo de XL sea igual al módulo de XC. Y eso lo vimos en el ejercicio, en el trabajo que hicimos antes. Cuando pasaba esto, el circuito estaba en resonancia. Por lo tanto, para calcular la frecuencia de resonancia, hago que 2pi por F por L tiene que ser igual a 1 sobre 2pi por F por C. Entonces, si despejo la frecuencia, me va a quedar 1 sobre 4 pi cuadrado LC, o lo mismo, frecuencia de resonancia es 1 sobre 2pi raíz de LC. Bien, dejamos acá hoy, ya les dije cuál es la condición de resonancia y la próxima clase seguimos para terminar con este tema de resonancia. Así que